Martes 5 de diciembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Mauricio Rodas, alcalde de Quito, líder fundador del partido Suma. El proyecto del metro en las grandes ciudades y sus repercusiones económicas, sociales y políticas. El metro de Quito no está en la red de Odebrecht. Su financiamiento está asegurado. ¿Será inaugurado a tiempo y servirá de catapulta política? Lo vamos a revisar. También nos acompañará Hernán Ulloa Parada, abogado defensor del ex contralor Carlos Polit. Acusación de concusión por el fiscal y el procurador por recibir millonarias gratificaciones para permitir el retorno de Odebrecht y contratos lesivos a los intereses del Estado. La defensa descalifica los testimonios incriminadores del ex representante de Odebrecht en el Ecuador. Además estará con nosotros Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. El proyecto de ley urgente de reactivación económica que aumenta la carga tributaria al sector productivo. Llega un momento en que el aumento de impuestos no se devenga porque el aparato productivo no da más. Si ha llegado a ese punto, lo vamos a revisar. La Contraloría ratificó la sanción administrativa de destitución del presidente del directorio del IES contra Richard Espinosa, representante personal del presidente de la República en ese consejo directivo. En la nueva resolución, el organismo de control señala que Espinosa no presentó documentos de respaldo de la eliminación en balances del IES de la deuda del Estado por 2.500 millones de dólares en gastos de salud. La Contraloría negó el recurso de revisión presentado por el presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, al informe mediante el cual dispuso la destitución del funcionario por la eliminación de 2.500 millones de dólares del balance del IES de la deuda del Estado por prestación de salud. Este lunes, el Contralor subrogante Pablo Celi notificó a Espinosa la decisión del organismo de control por falta de documentos de respaldo. En la notificación, Celi señaló que la resolución de sanción administrativa que incluye la destitución de Espinosa no ha sido expedida con error de hecho o derecho. Consecuentemente, se mantiene en firme. Antes que se conozca la notificación, Espinosa presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una impugnación al informe de la Contraloría. El funcionario, quien es el delegado del presidente Lenín Moreno en el Consejo Directivo del IES, defendió su gestión. No ha habido perjuicio al IES, no ha existido el perjuicio. También la misma Contraloría, en su misma resolución, admite que no ha salido un solo dólar de la institución. Lo único que observan es un tema de una supuesta omisión con la cual, por supuesto, que no estamos de acuerdo. Mientras Espinosa presentaba el recurso legal, en los exteriores del complejo judicial, sus simpatizantes agitaban banderas, portaban pancartas y globos. Richard Espinosa llegó acompañado de varias personas acá al complejo judicial norte de la capital. ¿De dónde llegaron? ¿Quiénes son? ¿Y cómo se financiaron? Esta fue su respuesta. Mira, hay muchos que son ciudadanos, hay gente que ha venido voluntariamente, de gente, son campesinos, y si es que algún funcionario ha querido venir a respaldar, eso sí, con cargo a vacaciones, bueno, bienvenido, ¿no? Ya depende de la persona lo que quiera hacer con sus vacaciones. Señaló que seguirá al frente del IES y que este martes inaugurará un nuevo hospital en Quito. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. Esta es una excelente oportunidad para que el presidente Lenín Moreno demuestre su respeto a las otras funciones del Estado, comenzando porque el pago de la deuda al IES debe estar en el presupuesto del gobierno. Y si no se ejecutaría la resolución de destitución de Contraloría, porque se va a impugnar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, darle licencia al menos al presidente del IES, que es su representante personal en ese directorio. Porque si continúa en funciones inaugurando hospitales, es como si nada hubiese ocurrido y podría verse por la ciudadanía como un respaldo y una presión al Tribunal Contencioso Administrativo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Desde 1863, en que se inauguró el primer tramo del metro o ferrocarril metropolitano de Londres, esta obra de infraestructura ha marcado la historia de centenares de ciudades, las más importantes del mundo, por razones económicas, políticas y sociales.
El metro de Quito ya va adquiriendo esas dimensiones. Mauricio Rodas, alcalde de Quito y líder de SUMA. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar a los detalles urbanísticos, es necesario revisar los aspectos económicos y políticos. El financiamiento de esta fase 2 está asegurado hasta su culminación. No se han presentado los clásicos reajustes de precios que una economía dolarizada deberían ser insignificantes. Efectivamente, Alfredo, no ha habido ni un solo ajuste en el contrato del Metro de Quito. Es decir, el monto por el que suscribimos el contrato se mantiene intacto. No se ha elevado ni un solo centavo. Esto es importante que los quiteños y ecuatorianos conozcan. Por otro lado, existía una brecha financiera de 330 millones de dólares que estamos a punto de lograr financiar a través de créditos a condiciones tremendamente ventajosas para el municipio de Quito, tanto con el Banco Mundial como con el Banco Interamericano de Desarrollo, para lo cual, por cierto, hemos contado con el apoyo del gobierno nacional, quien ofreció los avales soberanos respectivos, por lo cual nuevamente queremos agradecer al presidente Lenín Moreno. Así que estas son grandes noticias, Alfredo. Estamos a punto de concretar el cierre financiero del proyecto, es decir, garantizar su financiamiento total y reiterar que el contrato del Metro de Quito no se ha elevado en un solo centavo. Y además, la obra está avanzando de acuerdo al cronograma establecido. Todo esto sin duda nos llena de satisfacción. El caso penal Odebrecht se refiere a 5 proyectos de los sectores estratégicos. 2 en la refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca, el proyecto hidroeléctrico Manduriacu y el trasvase Daule-Birsis. No incluye el Metro de Quito, que se contrató después de que había sido descubierta en Brasil la red de corrupción de Odebrecht, que gracias a las delaciones premiadas de sus ejecutivos continúa trabajando en varios países, incluido en Estados Unidos, continúa trabajando Odebrecht. El proyecto del metro no está incluido en la red de corrupción. ¿Sigue Odebrecht en el proyecto del metro o Odebrecht ha concretado su separación que fue anunciada hace unos meses? Usted lo ha señalado, Alfredo, el proyecto Metro no está en la red de corrupción de Odebrecht. Eso es lo que siempre le dijimos y garantizamos a los quiteños. Por otro lado, como usted conoce, el consorcio constructor del Metro de Quito, el consorcio Acciona Odebrecht, el año pasado me envió una solicitud para que yo autorice su reconformación mediante la salida de la empresa Odebrecht. Tal como señalan los procedimientos, yo remití una documentación a los 4 bancos multilaterales que financian el proyecto. Me refiero al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Europeo de Inversiones, cuya autorización, la autorización de estas 4 organizaciones multilaterales se ha requerido para cada paso del proceso precontractual y de ejecución de la obra. Yo entonces remití esa documentación a los bancos para obtener su no objeción, es decir, su autorización para la reconformación del consorcio. Tan pronto me llegó esa autorización en el mes de abril del presente año, a los pocos días yo a su vez expedí mi autorización para que se reconforme el consorcio mediante la salida de la empresa Odebrecht. Esa reconformación tenía que perfeccionarse, tenía que concretarse a través de actos jurídicos que debían realizar los 2 miembros del consorcio. Esos actos jurídicos todavía no se han concretado y en ese sentido existe un conflicto entre los 2 miembros del consorcio que debe ser resuelto por ellos, porque el municipio de Quito legalmente no puede asumir una posición de dirimencia de un conflicto entre privados. Somos tremendamente respetuosos de las leyes y de nuestras facultades. Y en ese sentido, precisamente para no poner en riesgo jurídico al proyecto, no podemos asumir una competencia que no tenemos. El municipio, al haber expedido su autorización para la reconformación del consorcio, hizo lo que debía hacer. Ahora, el conflicto entre las partes, entre los miembros privados del consorcio, tiene que ser resuelto entre ellos. Lo que sí, Alfredo, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de velar por el cabal cumplimiento del contrato, para que la obra se ejecute. Pasemos a los aspectos técnicos del proyecto, su capacidad de servicio, los beneficios que traerá y la fecha de entrega.
¿cuándo Quito tendrá el metro entregado? Sí, Alfredo, si me permite, solo para terminar la idea, señalamos que nosotros seguiremos cumpliendo nuestra responsabilidad de velar por el cabal cumplimiento del contrato para que la obra se siga ejecutando como hasta el momento ha ocurrido. Es decir, cumpliendo lo que señala el contrato en cuanto a calidad de la obra, plazo y precio. Ahora sí, respondiendo a su inquietud, Alfredo, la obra, como dije al inicio, avanza de acuerdo al cronograma establecido, registra ya un 50% de avance en su construcción. 8 de las 15 estaciones ya han concluido su obra civil. Tenemos 3 tuneladoras trabajando simultáneamente en la excavación y construcción del túnel por el que circularán los trenes del Metro de Quito. En paralelo, los trenes se están fabricando en España, iniciarán su arribo al Ecuador en agosto del próximo año conforme al cronograma establecido. Algo muy importante, Alfredo, ya hemos construido más de 8 kilómetros de túnel. En realidad se está construyendo una gran ciudad subterránea para el Metro de Quito. Esta, sin duda, es la obra de infraestructura y de movilidad más grande en la historia de nuestra ciudad, Alfredo. La va a transformar, la va a proyectar hacia la modernidad, hacia el futuro. Y no solo... ¿Y para cuándo está prevista la entrega de la obra? La finalización de la obra, de la construcción, está prevista para el primer semestre del año 2019 y el inicio de la operación del Metro de Quito ocurrirá en el segundo semestre del 2019. Alfredo, va a movilizar en un inicio a más de 400,000 personas al día. Y no es una obra aislada. Es una obra que se enmarca en nuestra visión integral de movilidad, una visión de movilidad sostenible, bajo un sistema de transporte público integrado, del cual el metro será su columna vertebral, pero que también lo conforma el trole, los corredores de transporte público. Hemos repotenciado al trole con nuevas estaciones, con nuevas unidades biarticuladas, las primeras de su tipo en el país, con capacidad para 250 personas. También conforma este sistema de transporte público Lecovía, que le hemos extendido casi 4 kilómetros hacia el extremo sur de la ciudad. También conforma este sistema de movilidad el proyecto Quito Cables, el proyecto de teleférico que estamos construyendo en los barrios del noroccidente. Es decir, estamos impulsando una visión de movilidad sostenible para transformar la calidad de vida de los quiteños. Alfredo, ya lo ahora, importante toda obra también sobre de esta envergadura requiere el apoyo del gobierno y a su vez crea condicionamientos políticos que de cajón se niegan, pero que existen. En especial cuando se trata del primer candidato que en el 2014, en el bastión electoral de Quito, derrotó al invencible Estado candidato. Pero de la confrontación con Rafael Correa se ha pasado al diálogo con Lenín Moreno. ¿Cómo influye esta atmósfera de diálogo para obras en Quito y por ende para su labor de alcalde? Es fundamental, Alfredo, siempre lo hemos señalado. Es clave que exista un ambiente de diálogo, de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Eso permite poner en marcha acciones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Y aquí se trata de eso, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Saludamos este nuevo ambiente que existe en el país que permite precisamente aquello, el poder sentarse en una mesa y dialogar, construir acuerdos que permitan impulsar el desarrollo de la sociedad. Alfredo, estamos muy satisfechos por este nuevo entorno que existe en el Ecuador, que ha permitido, entre otras cosas, seguir impulsando obras tan importantes como el Metro de Quito, y consideramos que esto es lo que debe seguir ocurriendo. Ahora, como líder fundador de Suma y considerando el nuevo mapa electoral que se perfila a partir de la supresión de la reelección indefinida, su carrera política, ¿cómo se proyectaría? Porque Suma es un nuevo movimiento dentro de esta nueva etapa política de la Revolución Ciudadana, movimiento que nació en la oposición, que sigue en la oposición. ¿Cómo se proyecta entonces, digo, esta carrera? ¿Hacia su única reelección como alcalde o a la presidencia de la República? Alfredo, yo por el momento estoy absolutamente concentrado en mi gestión como alcalde, en los proyectos, en las obras que estamos ejecutando. Es un trabajo gigantesco el que se está realizando con mucho esfuerzo, Alfredo, con mucho amor por los quiteños, por la ciudad,
juntos, los quiteños, estamos generando esta gran transformación. Es eso en lo que estoy enfocado en este momento. No quiero que nada me distraiga de aquello. Es un trabajo enorme el que tenemos que seguir realizando y lo hacemos con mucho entusiasmo y compasión. Mauricio Rodas, alcalde de Quito, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Pues, gracias. Y viva Quito, mañana son las fiestas. Que viva Quito. Wendy. Nos unimos a ese saludo también. Cuando regresemos estará con nosotros Hernán Ulloa Parada, abogado defensor del excontralor Carlos Polit. La Fiscalía General del Estado encuentra elementos de convicción para acusar al excontralor de recibir dineros de Odebrecht para emitir informes favorables a sus intereses. ¿Qué valor tiene el testimonio incriminatorio del ex representante de Odebrecht en el Ecuador? Ya regresamos. Siga con nosotros. Dentro de la instrucción fiscal que investiga al excontralor Carlos Polit por el delito de concusión, según el fiscal se han encontrado indicios sobre el pago de gratificaciones por levantamiento de las glosas imputadas a Odebrecht en el proyecto San Francisco y por la emisión de informes limpios en los demás contratos adjudicados a la constructora. Hernán Ulloa Parada, abogado defensor del excontralor Carlos Polit. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor Pinargote. Porque usted niega el testimonio incriminatorio del representante de Odebrecht en el Ecuador, José Conceizao Santos, por tratarse pues, de un delincuente confeso que cumple pena de prisión rebajada en Brasil debido a sus delaciones premiadas. Pero este sistema de delaciones se basa en entrega de pruebas que confirman los dichos del delator. Y es un sistema que ha funcionado con éxito durante 30 años en Italia y Estados Unidos contra la mafia, y actualmente funciona en buen número de países, incluido ahora el Ecuador. ¿Conceizao Santos está cumpliendo con entregar las comprobaciones de lo que afirma? Bueno, antes que todo, permítame, doctor Pinargote, decirle al país que ayer ha quedado evidenciado que hemos pasado de una justicia secuestrada a una justicia prefabricada. Me da la impresión que todo lo que está diciendo José Santos Filo es perfectamente coordinado para una verdadera conspiración. Porque mire usted, aquí en el Ecuador la empresa corruptora Odebrecht es la única que no está procesada, sus funcionarios están liberados de toda culpa, mientras en otros países ha habido graves sanciones contra esta empresa corruptora a nivel internacional. En cuanto se refiere usted a la delación o a la colaboración eficaz, yo quiero decirle que parece que la colaboración eficaz más bien es que la Fiscalía está pidiendo la colaboración de este sujeto brasileño para que haga realmente acusaciones totalmente distorsionadas, falsas y temerarias como las que hizo el día de ayer contra el doctor Polit, sumando ya a las versiones antojadizas anteriores. El país debe saber que en el proceso de concusión hasta el día de hoy no existe una sola coma, una sola cuenta, un solo dólar atribuible, digamos, a este proceso de concusión ni a ningún acto de corrupción. Hasta hace poco tiempo el doctor Polit era ensalzado en todos los medios de comunicación social por la enorme cantidad de trabajo. Pero sobre las pruebas vemos que además de las grabaciones de José Conceizao Santos, de la conversación entre Santos con Polit, hay pruebas instrumentales que se han sustanciado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos por haber utilizado el sistema financiero de ese país para pago de sobornos. Por eso el fiscal ha vinculado al proceso a John Christopher Polit Esteves, hijo del excontralor. Esa entrega de dinero está comprobada en Estados Unidos y es por eso que Conceizao Santos obtiene rebaja en su condena. ¿Cómo se puede desvirtuar eso? Bueno, dentro del proceso quiero decirle que ninguna de las, digamos, de las ayudas de penales internacionales, ni de Estados Unidos, ni de Panamá, ni de Brasil, establecen absolutamente nada ni contra el doctor Carlos Polit, ni contra John Polit. Ayer
en las repreguntas. O sea, establecen el depósito, pero no la relación con un hecho determinado, digamos. Hay unos depósitos, pero que no hay ninguna vinculación con los dos procesados. El día de ayer ha quedado, decía, evidenciado de que se trata esto de un ardid, de una conspiración, porque en las repreguntas que yo realicé al funcionario brasileño, a este delincuente internacional, él dice que al doctor Poli le hizo múltiples entregas de dinero, pero no hay una sola prueba de esas entregas, más hay un audio de voz que ni siquiera ha sido procesado legítimamente dentro del juicio. Precisamente sobre eso del audio, escuchemos lo que dice el audio respecto a la forma como el doctor Poli le decía a Conceição que él prefería recibir el dinero. Veamos. Me acordo que tu sempre me ligava que eu quero receber em efetivo, não quero em conta, justo para não ter problema. ¿No? Nada de cuenta, ni cosa, prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente, corrieron, no abrí cuentas en Panamá. E aí me acordo que você nunca queria que pagássemos em conta, não solo em... Nada, a veces tú decías, dame una cuenta, es un lío, o sea, Sim, já havia lhe pedido algumas vezes, me dá uma conta fora. Es decir, que el acuerdo era que los pagos sean en efectivo y que se hacían en una suite del Hotel Swiss en Quito. Ahora, también sobre esto, que es el retorno de Odebrecht, porque eso es lo que aparece en el informe del Departamento de Justicia. No se dice a quién se dio el soborno, pero se afirma que a raíz de eso es que se produce el asunto. En el asunto este de la concusión hay acusación particular del Procurador General del Estado o de la Procuraduría, pero usted afirma que también el Procurador Diego García intervino en el acuerdo para desvanecer las glosas de Odebrecht y que Odebrecht pueda regresar al país y tener todos los contratos que luego tuvo. ¿Qué pruebas tiene de eso? Bueno, esto debe quedar muy claro, digamos, a la opinión pública, que el desvanecimiento de las glosas surge de un convenio transaccional suscrito entre la empresa Odebrecht e Hidropastasa, que en la cláusula tercera se dice que en la medida de que Odebrecht vaya cumpliendo sus obligaciones para con la hidroeléctrica San Francisco, deberían irse desvaneciendo las glosas como en efecto sucedió. Pero aquí lo importante es de que todo ese convenio transaccional y posteriormente el acta de liquidación de este convenio transaccional cuenta con la autorización del señor Procurador General del Estado. Aquí yo tengo por ejemplo, de los tantos documentos, un documento que envía el señor Procurador, por favor, quisiera las cámaras, doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado, quien dice expresamente lo siguiente al gerente de Hidropastasa, autorizando a la firma, pues, lógicamente, el convenio transaccional. Dice en el punto 1.4, otra de las condiciones cumplidas ha sido el desvanecimiento de las responsabilidades establecidas en las glosas de la Contraloría General del Estado, lo que se ha comprobado con las copias certificadas que se adjunta, por lo cual autorizo la firma del acta de liquidación. Esta acta de liquidación tiene gran relieve para el efecto que estamos conversando, porque eso significó sanear a la empresa Odebrecht, que luego fue restituida al Ecuador, porque en el año Ahora, 2008... esto, desde su punto de vista, ¿qué significaría? ¿Que se debería incluir también al procurador en la conjunción o que deberían ser excluidos el excontralor? Bueno, yo solicité en su debida oportunidad al señor fiscal que se lo vincule al Procurador General del Estado porque él participó en todo este proceso. Sin embargo, el fiscal, sin realizar ninguna investigación al procurador, lo excluyó de ese petitorio que hicimos dentro de lo que permite la ley. Pero no solamente eso, que el señor procurador presentó con posterioridad una acusación particular, lo cual es deleznable, lo cual es injurídico, porque una persona que ha participado en todos estos procesos ahora es acusador particular. Ahora, el excontralor podría acogerse también
a la cooperación eficaz o de acción premiada y obtener rebajas sustanciales en la pena, hasta el 90%, dice el COIP. Si su testimonio permite identificar a todos los miembros de la cúpula de la organización delictiva que, según el fiscal, funcionó por varios años tomándose la contratación de los sectores estratégicos. Conceizao considera al excontralor prácticamente como la caja negra de este vuelo que se estrelló. ¿Ha considerado el excontralor la cooperación eficaz como capaya o su exilio voluntario en Estados Unidos, donde tiene visa de residente, no le hace necesario? Bueno, en este aspecto, en términos estrictamente jurídicos, no cabe la colaboración eficaz de parte del excontralor, porque la colaboración eficaz es para quien ha asumido, aceptado una responsabilidad. Yo estoy defendiéndole a él como inocente porque así establecen las tablas procesales los varios elementos de convicción de los cuales pues ha forjado muchos la Fiscalía General del Estado. No hay un solo elemento que configure el delito de concusión. Resulta que solo en el Ecuador hubo concusión, es decir, exigencias de dinero a la empresa Odebrecht, cuando en todo el mundo esta empresa corrupta es la que hacía lobbying para entregar dinero a los funcionarios públicos para obtener contratos. Aquí se ha distorsionado, lo que se quiere es sanear a la empresa Odebrecht y buscar culpables en otras personas para justificar, digamos, prácticamente la negligencia de tantos años en que estuvo la justicia sin hacer nada. La inocencia de su defendido. Absolutamente, hasta el día de hoy no hay ningún elemento que configure la responsabilidad del doctor Pollitt y peor de Carlos Pollitt, porque el día de ayer Concienzado dijo que no lo conoce a John Pollitt, que no hay prueba alguna de que nadie vio que él entregó muchas veces al doctor Pollitt, pero que no tiene evidencia de ninguna naturaleza. ¿Cómo podemos dar crédito a un testimonio, a una versión de un convicto de la justicia, de un corruptor internacional? Pero definitivamente sí hubo las entregas de dinero. O sea, eso solo lo hace un corruptor como Odebrecht si recibe un beneficio, porque si no, pues estarían locos. Bueno, ahí está la palabra de él contra el doctor Pollitt, porque no hay un solo elemento procesal, mi estimado doctor Pinargote. Esa es justamente la defensa técnica. Una cosa es que se diga y otra cosa es que se compruebe judicialmente, lo cual no existe hasta la fecha. Aún más quería decirle que hasta hace poco el doctor Pollitt había doctor, presentado... yo se nos terminó el tiempo lamentablemente. Le agradezco su participación en Contacto Directo. Wendy. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, Alfredo Vergara estará con nosotros, ex superintendente de bancos. El proyecto urgente de reactivación económica para generar empleos y producción aumenta el peso de la carga tributaria. Hay un límite natural en la economía que vuelve letra muerta a los aumentos de impuestos. Ya regresamos. Siga con nosotros. El proyecto urgente de ley de reactivación económica, aprobado por la Asamblea y en espera del ejecútese o del veto parcial del presidente, se descalificó de entrada en su propósito de reactivar la economía por su contenido tributario. ¿El tejido económico del país tiene un límite natural a la carga tributaria? Lo vamos a analizar con Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Un conocido axioma económico asegura que en todo país existe un porcentaje máximo de impuestos en relación al Producto Interno Bruto, a partir del cual la recaudación total comienza a decrecer. ¿Es demostrable este axioma en el Ecuador? ¿Qué ha pasado con el Producto Interno Bruto y la recaudación tributaria en los últimos 3 años? Bueno, ese axioma es muy conocido y además, diría yo, es muy respetado, sobre todo en el primer mundo. Existe un límite máximo al cual los presupuestos en cuanto a tributos no pueden pasar. Eso ha sido comprobado pues, por muchos años y en muchos países. En el Ecuador, en el primer trimestre del 2015, se rompió ese límite máximo. Los impuestos... A ver, usted nos envió un cuadro al respecto. Vamos a ver ese cuadro en pantalla. Y pues, por favor, explíquelo. Ahí está. Sí, ahí tenemos lo que se recaudaba lo que se llegó a recaudar en el año 2014, que fue el monto máximo de alrededor de 15.500 millones de dólares. Lastimosamente, en el primer trimestre del año 2015, el gobierno
trató de sustituir mediante el pago de impuestos el deterioro de los precios en los petróleos que comenzó a darse en ese trimestre. Y lo que sucedió es que se rompió ese límite máximo recaudatorio y comenzó desde ese entonces hasta la fecha a deteriorarse casi alrededor de mil millones de tributos al año. Actualmente, digamos, a este año, en diciembre de este año, a fines de este año, apenas habremos recordado 13.400 millones de dólares. Es decir, pues ha habido un deterioro de cerca de 3.000 millones. A mí lo que me preocupa es que insistentemente, o tal vez tercamente, diría yo, quienes hicieron el presupuesto y los asambleístas, que bueno, ellos aprueban lo que se les ponga por delante, pues ponen como nuevo presupuesto 18.500, es decir, suben los impuestos verdaderamente recaudados o realmente recaudados en el 2017, suben en 5.000 millones, de 13.400 le suben a 18.500. ¿Cómo así suben 5.000 millones? Sin ninguna razón, porque el papel todo aguanta. Pero ¿qué es lo que va a pasar, lo que ha pasado en estos 3 últimos años? Que a mitad del año nos damos cuenta que el presupuesto y el déficit es mayor que esperábamos y la recaudación tributaria es menor que lo presupuestado, como consistentemente ha sucedido en estos 15 años. Entonces nos tenemos, como ya tenemos gastos iniciados, tenemos nuevamente que comenzar a endeudarnos. Ahora, pero ahí hay un problema. El problema sería de que como se necesita financiamiento, se contrae deuda. Pero la deuda, ¿con qué se paga? Se paga con impuestos. Y entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? Ya no hay cómo pagar con impuestos, ya no hay cómo, porque los impuestos ya pasaron ese límite máximo, de 15.500 en el 2014, es lo que dice el cuadro, a 13.400 ahora. Ha sido una continua baja y eso va a seguir bajando si es que no se hace otro tipo de recaudación tributaria. ¿De dónde sale? O si se reestructura la deuda, digamos, para aliviar la carga tributaria. Habría que reestructurar la deuda, ese es un paso necesario, que el gobierno debería concentrarse ya en hacerlo, pero no con los mismos que nos llevaron a esto, porque ellos no van a saber reestructurar la deuda. Es lo único que ellos han aprendido es a conseguir nuevos créditos y a gastar esos créditos. Y para conseguir nuevos créditos, dar extraordinarias concesiones o pagar con el petróleo. Estamos más de 600 millones de petróleo, estamos endeudados. Yo no sé de dónde vamos a sacar plata para los otros tributos que dicen ahí, porque los otros tributos significan el petróleo, pero ese petróleo ya no es nuestro prácticamente. Pero aparte de eso, endeudarnos más, claro, haciendo unas concesiones, vendiendo recursos pagaderos a 50 años o prestando al nuevo banquero o acreedor, pues dejando que los recursos buenos los maneje durante 20, 30, 40, 50 años, entregando puertos. Porque la idea sería reestructurar la deuda en el sentido de que se contrae una deuda nueva a más largo plazo para pagar la deuda vieja y así sustituirla y poder tener un alivio también sobre la carga tributaria. Ese es el principio, pero hay que tomar en cuenta una cosa. La deuda, sobre todo la deuda externa, que es la única que podríamos reestructurar, tiene 3 segmentos. Y 3 segmentos muy diferenciados. Es deuda con multilaterales, que eso es muy difícil de estructurar. No se reestructura, eso así es. Gobiernos y proveedores, que es el segundo segmento, eso sí lo podemos hacer. Y también la deuda soberana, es decir, deuda con particulares, bonos, también lo podemos hacer. Pero para eso se necesita abrir totalmente la mente de la mentalidad que tenemos de entreguista, que hemos tenido durante los 10 años, que ha sido el gran error del gobierno correísta y el gran error de Alianza País. Lastimosamente, creo yo, de lo que puedo darme cuenta en lo que pone en el presupuesto y en la reactivación, eso no lo van a hacer. Podría cambiar este panorama. Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Gracias. Gracias por participar en Contacto Directo. Wendy. Gracias. Nos despedimos, Alfredo, deseándoles que tengan todos un muy buen día y nos vemos mañana a las 7, como siempre. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.